Bueno, hola a todos y todas. Bienvenidos a más un podcast Yaguatiricast. Así que para nosotros es un gusto. Estamos acá con la compañera Ale. Vamos a ver si encaramos un nuevo programa y un nuevo tema. Lo que nos convoca hoy es la obra de Fanon, de Frantz Fanon. Frantz Fanon. Que nació un 20 de julio, si mal no lo recuerdo, de 1925, o sea que por lo tanto estaría hubiera cumplido hace poco tiempo atrás 100 años de vida. Y nosotros estuvimos, ¿no? Conversando en la preparación en la idea del programa, y se nos ocurre pensar que hay como que muchos aspectos que son, yo creo que muy actuales, ¿no? De la obra de Fanon. En la obra de Fanon. Teníamos como que varios hilos conductores, ¿no? Uno de ellos podía ser incluso el propio proceso de independencia en Argelia, ¿no? En el contexto de la descolonización posterior a la Segunda Guerra Mundial. Que Fanon tuvo arte y parte en el proceso de descolonización de la independencia argelina. Después otra de las posibilidades era justamente la que nos convoca hoy, que es la actualización o la actualidad, mejor dicho, de otro concepto que es central en la obra de Fanon, que es la colonización, el colonialismo, ¿no? O sea, hasta dónde ha permeado en nuestras sociedades, en nuestro tejido social, en nuestra historia, ¿no? Hasta el día de hoy, ¿no? Todavía se observa ese colonialismo, ¿no? Que él habló tanto y que ayudó a identificarlo, creo, mucho, ¿no? Y a deconstruirlo. Sí. Yo conocí a Fanon cuando estaba haciendo la tesis de maestría, que trabajé sobre los afros, justamente, y leí bastante Piel negra, máscaras blancas. Y identificaba muchas cosas relacionadas con la situación de la frontera, bueno, básicamente con la situación latinoamericana, y como tú decías, ¿no? Latinoamérica, Uruguay, Rivera, o sea, el embudo ese del colonialismo, ¿no? ¿Qué es lo que entendemos por colonialismo? Eso, ¿no? ¿Desde dónde? Y después ver hasta qué punto todo lo que Fanon hablaba, también podemos sumar a esa reflexión otro texto emblemático que es Los condenados de la tierra, ¿no? ¿Cómo no? Sí, obvio. Entonces, que es escrito un poco después, ¿verdad? Sí, 61. Ahí está. Y bueno, y que tiene aquel prefacio absolutamente emblemático, ahí está, de Jean-Paul Sartre, donde Sartre hace un mea culpa, ¿no? Del pensamiento eurocentrado, ¿no? Y de todo lo que Europa y el hombre europeo, ¿no? Le saca, ¿no? al otro. Sí, al otro. Yo creo que ahí hay un concepto bastante interesante que es el de la otredad, ¿no? Eso. Y cómo la colonialidad, mejor dicho, el colonialismo y después la estructura colonial que se conforma, no solamente a nivel político, sino también económico, obviamente social, pero yo creo que hay algo que es como que muy importante, es cómo eso estructura nuestras formas de pensar y de actuar, ¿no? Como sociedades y como personas a nivel individual también, sí, ¿no? Sí. Ahora que tú dijiste, ¿no? Del pensamiento eurocentrado, creo que ahí está justamente el meollo del colonialismo, ¿no? Eurocentrado y actualmente probablemente, no sé si estadounidensemente centrado también, ¿no? Sí, es anglo-eurocentrado. Anglo-eurocentrado, ahí está bárbaro. Y esa forma de negar esos otros pueblos que supuestamente
estuvieron frente a la historia como considerados o inferiores, Sí. o sin historia, como Sí. decía Hegel también, ¿no? Los pueblos sin historia. Y esa negación y esa, digamos, no sé si cabe, como una especie de epistemicidio también, ¿no? Sí, O sea, la totalmente. muerte de la cultura, o sea, que no hay cultura, que no hay... Y eso, ¿cómo queda tan permeado, como tú decías, en las estructuras simbólicas de las personas? Del rechazo o la negación de su propia, no sé si decir esencialidad, pero de su propia... De la identidad, de la historia y de la identidad. Eso ¿no? mismo, de la historia y de la identidad. Recuerdo que unas cosas que me impactaron en la lectura de Fanon, ahora un poquito en Pieles Negras, Máscaras Blancas, que creo que ahí está, digamos, el puntapié inicial para después hablar sobre todo el proceso de cómo realizar el proceso decolonial, ¿no? Que está con los condenados de la tierra, con toda aquella reflexión sobre la violencia, Sí. ¿no? Si está bien o está mal, o sea, no en estos términos obviamente, pero la violencia contenida en esas personas y cómo esa violencia podía ser canalizada a una liberación, ¿no? Pero hablando básicamente sobre la cuestión del hombre negro y esto que hablábamos que te comentaba ahora, de lo individual, de la identidad, la necesidad del colonizado de querer ser Sí. el colonizador. Tú sabes que yo, ahora que vos decís eso, ¿no? Yo en clase, trabajando con los gurises, ¿no? Y bueno, ni que hablar también cuando uno hace otras cosas a nivel de territorio, ¿no? Pero cuando vos trabajás cuando yo trabajo con los gurises, y uno trabaja mucho desde las cuestiones esas del pensamiento crítico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. Entonces hay un tema, claro, hay determinados autores que son como que obligatorios abordarlos. Y si no los abordás a ellos, abordás como que, digamos, la escuela a la cual ellos pertenecen, o las líneas de pensamiento. Y hay una idea que viene precisamente de Fanon, que vos lo traes ahí, que yo creo que es central para explicar la construcción de la identidad individual y colectiva, porque eso yo creo que está bueno pensarlo siempre. Estos autores nos permiten que nosotros pensemos que la propuesta de ellos sirve para interpretar el funcionamiento de nuestras sociedades, pero también hay, ¿no? Bueno, Fanon era psiquiatra, ¿no? Sí, eso te iba a decir. Entonces también hay un mensaje hacia los individuos, sí, ¿no? Y a cómo se construyen los sujetos individuales, eso, no solamente los sujetos colectivos. Y esa idea de que el esclavo se identifica con el amo, o lo que es lo mismo, ahí está, que quiere ser, ahí está. Sí. Y cómo, y es algo así como la historia de vida ¿no? Pero también esa historia de vida es construida a partir del rechazo del amo. Eso ¿no? mismo, hay como una especie de contradicción lo que él habla, ¿no? Porque ahora cuando tú decías, y el tema de la psiquiatría es muy importante por el tema de Freud, porque él cuestiona algunas cosas ahí, ¿no? Porque él habla, no recuerdo bien en qué términos, porque él decía, está bueno lo del tema de la individualidad, pero también hay que ver algo así como una sociopsiquiatría o una porque el individuo no se construye solo. Claro. La sociedad es un producto del contexto, por ¿no? supuesto, y el colonialismo hace, ¿no? Construye una sociedad que de cierta manera está construyendo una persona. Claro. También, ¿no? Exacto. Y cuánto de esa situación
no está forjando también psicológicamente esa persona. Sí, por supuesto que porque sí. Sin lugar a dudas, diría. Claro, podríamos decir que casi que lo determina. Claro, ¿no? O sea, porque creo que el planteo de Fanon era el siguiente, porque Freud analiza a la psiquis humana desde un punto de vista individual, o sea, no hay una circunstancia social que determine ese individuo freudiano, digamos, sí. ¿no? Que para Fanon tendría que haber, sin lugar a dudas. Quizás lo que haya en Freud, no soy un especialista, ¿no? Ni mucho menos, pero me da la sensación que en Freud lo que puede haber es el peso de la cultura y de la civilización, pero no tanto algo así como el contexto social, el contexto político, el contexto económico, el contexto ideológico. No. Que en estos autores que funcionan mucho como un punto de referencia para lo que después vienen a ser las teorías decoloniales, postcoloniales, ¿no? O sea, en el caso de Fanon o de Aimé Césaire, por ejemplo, ¿no? Si vamos un poquito más, que también por hablar de tipos que nacieron en el Caribe, ¿no? Es decir, está mucho ese peso también del pensamiento de las teorías de la negritud, ¿no? Entonces, estos locos vinieron como que a inaugurar mucho, por no decir todo, o casi todo, de lo que después de los años 60, 70 y sobre todo estas últimas décadas se da en llamar pensamiento crítico o teorías críticas o paradigma crítico, ¿no? Entonces son como que referentes. Y esa gente es como que muy explícito el peso de lo social en la conformación de las identidades, ¿no? Sí. O sea, no es, es la civilización, pero no como una abstracción. Eso, sí. ¿No? O sea, hay una mirada, y eso es claro que hay una influencia del materialismo histórico dialéctico ahí, ¿no? Hay como que una mirada muy concentrada para poder interpretar la historia y para poder interpretar también el presente, encima de las condiciones materiales de existencia, ¿no? No tanto aquella, como tú decías, ¿no? Aquella tradición cultural que viene de lo greco-latino. Exacto, más clásica, ¿no? La clásica, ¿no? Sino que es esa circunstancia actual que está determinando al hombre, ¿no? Y más a estos hombres y estas mujeres que no están tan en contacto con ese pensamiento europeo, ¿no? Que vienen de otras, de otras culturas, de otras mitologías, de otros fantasmas, de otros ancestros, ¿no? Entonces como que meterlos en una cultura que no está en esos parámetros estructurales de su mente, de su psiquis, es toda una cuestión, ¿no? Que va mucho con esto de los condenados de la tierra, ¿no? Cuando él habla, ahora que te comenté el tema de la violencia, que él hace referencia a esas circunstancias mágicas, ancestrales de estas personas que descargan esa violencia en esos cultos, o vaya a saber cómo, y él habla justamente de que la decolonización tiene que ser violenta. Sí, y él lo dice de forma explícita y a mí me parece que es interesante. A ver, hay varias cosas ahí que uno puede tomar como hilos conductores de lo que vos decís, ¿no, Ale? Hay autores como Sousa Santos que sostenían, no sé si lo seguirá sosteniendo, si lo siguiera sosteniendo igual es correcto, pero hace una década atrás Sousa Santos hablaba que vivíamos en una época post-revolucionaria, ¿no? Y que hoy en día además suena cada vez más también como contrarrevolucionaria, es algo así como el presente, ¿no? Claro, la época de Fanon es una época de revoluciones, ese concepto trotskista de revolución constante o revolución permanente hacía parte del imaginario, ¿no?
pero al mismo tiempo también, y de alguna manera Sartre en el prólogo como que lo anuncia, quizá en un tono un poco profético, ¿no? O sea, en ese contexto de cenit de revoluciones es como que las mismas revoluciones empiezan a generar una suerte de agotamiento, a anunciar el futuro, ¿no? Pero yo creo que la actualidad de Fanon, o de Fanon está muy por el lado de independientemente de que si hoy eso no es posible, una revolución política y social, ¿no? Y por qué vías, ¿no? En los años 50 y 60 y 70, la vía era básicamente armada, sí, ¿no? Sí. Por la vía de la revolución armada, entonces. Entonces, claro, la violencia revolucionaria es a través de la revolución que solo podía ser posible la transformación social. Yo creo que eso es muy actual, pero es muy actual la necesidad de la transformación social. Pero quizá más actual que la necesidad de cómo se va a dar esa transformación social, si por la vía de la violencia revolucionaria, guerrillero, como sea. Quizá más actual sea el diagnóstico del colonialismo, porque él dice, la revolución es lo que va a hacer posible el cambio, y el cambio, por lo tanto, tiene que ser violento. Pero ¿por qué el cambio tiene que ser violento? Y ahí viene algo que continúa siendo un elemento estructural de nuestras sociedades. Él dice, porque el colonialismo, porque el proceso de colonización ha sido violento. Sí. ¿No? Entonces, y ese colonialismo, que hoy se reinventa en neocolonialismo, mantiene la estructura violenta, ¿no? Entonces, es decir, otrora, capaz que la violencia era mucho más explícita. Bueno, pero no sé si hoy no sigue siendo explícita, pero independientemente de que si es explícita o no, es un proceso, el neocolonialismo es un proceso violento, ¿no? O sea, es de despojo de territorios, de expulsiones, ¿no? De extractivismo de materias primas. O sea, hoy en día nosotros estamos en un momento de la historia donde nunca hubo tantas guerras como guerras explícitas, declaradas, como las que hay en este momento, ¿no? O sea, guerras por todo lado, ¿no? Y una naturalización de la violencia, que eso es fundamental para que viene como una estructura colonial. Sí, ¿no? Claro. Entonces, y cómo ese proceso de naturalización de la violencia genera algo que Fanon también lo dice, que es una consecuencia que yo creo que es súper explicativa del hoy, que es cómo todo eso nos deshumaniza, ¿no? Claro. Ya con asumir como algo natural o que no me afecta en este momento justamente, ¿no? Y la cuestión, bueno, de decir cosas como que sí está bien porque estoy pensando en un específico, ¿no? Porque también en base a un desconocimiento y en base a una idea, un imaginario que nos fue inculcado también, ¿no? En esta cuestión del colonialismo. De que ha sido naturalizado. Claro, que ha sido naturalizado y del desconocimiento también de creer que hay de justificar, por ejemplo, un genocidio porque allí pueden haber focos. ¿Vos estás pensando en Gaza? Sí, estoy pensando en Gaza. Focos o terroristas o lo que sea, ¿no? Ya toda esa idea que se nos ha inculcado sobre el terrorismo, bueno, ¿no? Y volvemos a ese concepto que está en nuestro autor. Sí. Que vos lo dijiste al principio, que es esa idea de la otredad y cómo el otro
es identificado no solamente como exótico, como decía el propio Fanon, sino también como peligroso, ¿verdad? Peligroso, por supuesto. Peligroso. Aquel que te puede hacer daño, ¿no? Sí. Ahora estaba pensando, eso, ahora que hablabas de la lucha, el tema de la lucha violenta o a qué llamar, qué tipo de lucha. No, yo me acuerdo un amigo que siempre nos decía que nuestra generación, mi generación, no luchaba. Era una generación que no luchaba. Mi generación, la tuya. Claro, sí, digo capaz que es la nuestra. tuya, sí. Yo soy un poco mayor que vos, pero está. Claro, nacidos en plena dictadura. Una generación que no lucha, siempre decía, no lucha, no salen a pelear. Y yo me quedaba un poco así, porque lo decía con todas las autoridades, digamos, de su generación que había salido a luchar, claro, ¿no? Que había salido a las calles. Pero al mismo tiempo con una cierta frustración, ¿no? Sí, en el caso, sí. Una cierta frustración. Entonces, ¿cuál tendría que ser la revolución? ¿No? Hablando acá en nosotros, en nuestro círculo, en la función que tenemos, en el lugar donde estamos. Vos sabés que vos decís algo que está bueno, y que eso del lugar donde estamos, en nuestro círculo. Y cuáles son las posibilidades de lucha, sí, o las distintas formas de lucha, claro, porque a mí que nos corresponde a cada época, eso, ¿no? Porque leer Fanon a mí me cuestiona mucho eso, ¿no? ¿Desde dónde, cómo se hace esa revolución? En la época de él está clarísimo, no solo en la lectura de él, sino en el ethos de la época, sí, ¿no? Claro, que la lucha iba a ser siempre armada, ¿no? Nosotros hoy podemos entender a nivel de mundo, digamos, ¿no? Sí, es el levantarse en armas como una posibilidad real, pero al mismo tiempo también cada vez más distante, ¿no? O cada vez menos posible, por decirlo de alguna manera. Me da la sensación, no sé qué es lo que vos opinás, Ale, pero me da la sensación que es como que el concepto de lucha, y por lo tanto el concepto de revolución, se ha expandido y al mismo tiempo se ha perdido mucho de su contenido, de un contenido que lo viene arrastrando desde el siglo XVIII con las revoluciones burguesas, ¿no? Y si querés podemos ir un poquito más atrás en el tiempo, desde fines del siglo XVII, que es cuando se inicia el ciclo de revoluciones burguesas en Inglaterra, y va hasta fines del siglo XVIII, y después eso se extiende a lo largo de todo el siglo XIX en nuestros procesos de independencia, que recogen mucho de esa influencia, ¿no? Entonces hay como que en esos 200 y pico de años hay como que una relación que después en el siglo XX la izquierda, ¿no? Se va a apropiar mucho de esa idea de revolución como sinónimo de violencia armada, ¿no? Eso ¿no? Hoy capaz que ese contenido semántico es como que ahí está, queda mucho más etéreo, ¿verdad? Claro, queda más etéreo, sí. Y quizá pierda justamente su contenido histórico. Pero eso no quiere decir que no haya posibilidades de cambio, y eso no quiere de transformación. ¿Cuál sería en un la contexto revolución? donde la transformación es cada vez menos viable. Sí. ¿No? Yo me acuerdo que desde los años 90 está como que muy instalada la idea de que la revolución es siempre tecnológica. ¿Viste que cuando nosotros pensamos en revolución, como que habitamos el ejemplo de lo tecnológico? Entonces vos pensás en grandes cambios y es, no sé, el celular, ¿no? Hoy la inteligencia artificial. Y ahí es donde habita, digamos, el riesgo de los procesos de despolitización de nuestras sociedades. O un ejemplo quizá, porque al despolitizar nuestras sociedades vos
Yo creo que hay una estrategia ahí, ¿no? De que vos le des contenido a la posibilidad de la transformación social o al ejemplo revolucionario solamente en la tecnología o en la medicina, y después deshabites la posibilidad de revolución en términos políticos, por ejemplo, o en términos sociales. Entonces es como que cambia la tecnología para que nada más cambie, ¿no? Entonces yo creo que traer esos autores y ver la actualidad de los años 60 y 70 o cómo se resignifica todo eso, me parece que es interesante también como una estrategia de repolitización, ¿no? Sí, y ahora me hiciste acordar también unos pasajes creo que es en Los Condenados de la Tierra, que se dirige específicamente al intelectual. Él dice, o sea, lo identifica mucho al intelectual de los países colonizados, lo identifica muy colonizado. Claro. No, demasiado colonizado. Claro, es cuando él habla de cómo la burguesía, sobre todo en los países colonizados, es como que muy dócil, digamos, ¿no? Ahí está. Y es reaccionaria. Claro, entonces el papel del docente, digamos, como intelectual, ¿no? Esa cosa medio orgánica, media gramsciana. Sí, claro, ahí está. No sé, tendría la imagen del granito de arena, yo qué sé. Sí. De poder descolonizar ese primero verse a sí mismo, ¿no? En qué punto yo también no tengo esos elementos colonizadores en mí, ¿no? La institución educativa, no sé. ¿Cómo pensar una revolución en esos términos, ¿no? Si existe, si es posible. Según Fanon, no era posible. Si no fuera por la vía violenta, sí, no. No, si no fuera por la vía violenta, no. Entonces, tendría que ser, ¿cuál sería? Tendríamos que pensar en una revolución, no tendríamos que pensar, tendríamos que... No sé. ¿Y cuál es el significado que se le da a eso también, claro, ¿no? No creo que haya recetas, ¿no? Pero me parece que un ingrediente, si no hablamos de recetas podemos hablar de ingredientes. Yo creo que un ingrediente clave encima de lo que vos estás diciendo, Ale, me parece que va muy por el lado de lo que también decíamos hace un rato, ¿no? Por el lado yo creo que se necesita repolitizar, pero no solo la escuela, sino y en un sentido de empoderamiento, de toma de conciencia, no en un sentido político partidario, claro, o empobrecedor sí. de la noción, ¿verdad? Sí. Porque no sé qué vos opinás, pero a mí me parece que hay como que yo veo con bastante preocupación cómo hay una pérdida de contenido político, ¿no? En ese sentido más prístino, claro, más griego también, en términos públicos, claro, ¿no? O sea, de pensar la polis o de pensar la colectividad. Exacto, los asuntos de la polis. De los asuntos de la polis. Exacto. Sí. Y los asuntos asociados a la toma de decisiones, ¿no? Entonces es como que nosotros habitamos, y yo creo que lo transmitimos mucho a nuestros hijos también, ¿no? O sea, mucho esa lógica de que naturalizamos que se decida por nosotros, ¿no? Y naturalizamos que sean algo así como que sean otros los que no solamente toman las decisiones, sino que cada vez piensen más por nosotros. Entonces, y resulta que vivimos en un mundo donde yo qué sé, discrimina. Por ejemplo, si hay algo clave para pensar en la actualidad de Fanon, es justamente la crítica al racismo, ¿no? O sea, la discriminación racial debería ser un dato, no debería ser un hecho social, pero es un hecho social. O sea, nosotros podemos pensar en el racismo, deberíamos pensar en el racismo, pero tendremos que pensar, lo mismo pasa con el sexismo, ¿no? Sí, o con el patriarcalismo. Sí. Algo así como problemas del pasado, o como parte de una estructura
ya pretérita, pero es una realidad. Es una realidad. Absolutamente presente. Totalmente presente. ¿No? Totalmente presente. Entonces, es clave, o sea, no puede haber una transformación social si nosotros estamos pensando en términos, y acá yo creo que hay otro tema ahí que es interesante para traerlo y para bajarlo, ¿no?, cada vez más a tierra, ¿no?, a nuestro autor, en lo que hace a la actualización de él, pero también a la espacialización de él, no solo en la época, sino en los lugares, ¿no? ¿Cómo nosotros vivimos en una sociedad? Porque Fanon decía, bueno, el colonialismo genera, digamos, una estructura social súper maniqueísta, ¿no? Sí. Algo así. Sí. Nosotros y ellos. Los buenos y los malos. Los buenos y los malos. Sí. ¿Ah? Y resulta que estamos en una época tal cual, maniquea, totalmente. Totalmente maniquea, ¿no? Sí, o sea, sí. es Sí. neocolonialista, o no sé si neo, o sea, no sé. no continúa siendo igualmente colonialista, ¿no? Neo en el sentido de que es 2025. Sí. Solamente eso. Sí. Totalmente. Y eso que tú decís de investigar, de ver el tema del racismo, el tema del patriarcalismo. Pensando ahora en la lectura de Fanon, que recuerdo que él habla justamente el tema del lugar, ¿no? Y el tema del caso muy candente en ese momento que él vive también en el Caribe, el tema de la cultura caribeña, de su cultura y del lenguaje, que le da una importancia bastante... Sí, yo quería llegar a eso. Claro, bastante importante, ¿no? Porque en el lugar donde él nace, la Martinica, hay una lengua popular, el creol, que es no sé bien si en la Martinica corre tanto así, ¿no? Pero es una lengua popular. Él habla siempre de que la lengua carga, no es solamente aprender una lengua, ¿no? Cuando el martiriqueño entra a la facultad, entra al sistema educativo, que aprende el francés, sí, uno no aprende solamente un código para comunicarse, uno aprende una cultura. Toda una cultura. Exacto. La lengua arrastra toda una cultura. Y esa identificación del esclavo con el amo hace que vos te olvides de tu lengua, pero lo más importante del olvido de la lengua, o más que el olvido de la negación, es la negación de tu cultura. La negación de la cultura. La negación de la propia cultura, considerada o más fea, o más atrasada, o sin el... Él dice que se desarrolla como una suerte de complejo de inferioridad. Claro, ¿verdad? es el complejo de inferioridad. Sí. Y el tema ese que es el proceso también que le sucede a César, que tú hablaste recién de M. César. El irse a Francia, con la posibilidad de irse a Francia a hacer estudios terciarios y allá no ser un francés, y cuando volvés no ser un martiriqueño, un haitiano, el caso de ese tipo, ¿no? Y claro, y después vos terminás viviendo como en una suerte de zona gris, donde no sos ni una cosa ni otra. Claro, ¿no? La cuestión de la identidad que hablábamos hoy, ¿no? O sea, ¿qué soy yo? ¿No? En ese sentido. Pero también había ese fuerte tirón también por el hecho de la afrodescendencia hacia África, ¿no? Sí, claro. De volver a ese país natal, a esa raíz, ¿no? Que también nosotros podíamos hacerlo, o sea, nosotros debíamos hacerlo, por el total desconocimiento de nuestra historia regional. Cuando tú decís nosotros, ¿es los latinoamericanos o los fronterizos? Bueno, estaba hablando de nosotros de los mismos, fronterizos. de nosotros mismos, sí. Que también probablemente cuente a los latinoamericanos, ¿no? Pero justamente la ida a Alegrete, ¿no? Que ahora hablábamos con Enrique. La manera también, bueno, hay cuestiones también ahí, ¿no? Pero la manera como este lugar del Brasil cultiva sus tradiciones. Más allá de la cuestión ideológica. Claro, está, más allá, pero hay
Hay todo un cultivo de las tradiciones que de cierta manera acá no existe, ¿no? Cuando hablo de tradiciones, hablo de algo... Sí, de la lógica de lo originario, Claro. no del tradicionalismo Eso. como producto ideológico. Ahí está, como, yo qué Sí. sé, folclore o lo que quieras. Digo, una tradición histórica que viene de nuestro origen, de este lugar, del origen de este lugar, ¿no? Sí. Que nos tocó nacer, bueno. ¿No? Sí, Y, sí. pero vos decías, sale algo que yo creo que lo podíamos retomar, ya que traes la cuestión de la frontera, ¿no? Porque Fanon hablaba de cómo todo eso se construye a partir del lenguaje, Sí, ¿no? Y resulta que nosotros, sí, o sea, el lenguaje es el punto de partida Sí. de todo el proceso de socialización. Pero resulta que el lenguaje de esta frontera tiene la enorme peculiaridad Sí. de ser un lenguaje, el portuñol, Mm. de ser un lenguaje resistido, negado. sí. Ahora pensando en el lenguaje y recordando un poema de Fabián Severo que dice: antes eu quería ser uruguayo, eu quería ser uruguayo, agora eu quero ser daqui. Claro. ¿No? Entonces ahí puede haber como desde el punto de vista... Vos decís de la toma de conciencia. la toma de conciencia, claro. Sí. De la toma de conciencia. Sí, yo no sé si estamos en un momento o no, en un momento de posibilidades reales de enaltecer algo así como el orgullo fronterizo, por decirlo de alguna manera, o la identidad fronteriza. Pero lo que sí es que independientemente de que si estamos o no estamos, es necesario que tomemos esa posta de alguna manera. Que tomemos la conciencia, que tomemos, Sí. que hablemos, Sí. que discutamos, que Sí. pongamos en el tapete, en las clases, Exacto. no sé, en las discusiones, capaz que hablar más sobre el tema, ¿no? Sí.